Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. ¿Cómo están nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas? Qué tremendo el tema que voy a compartir ahora, la sesión número 15, Mujeres en Liderazgo y en el Ministerio. Quisiera leer primero una escritura antes de orar, porque este es un tema obviamente un poco... se ha tenido muchas interpretaciones a medida del tiempo, pero es esencial porque no queremos eliminar la función de la mujer, que es 50% del ejército de Dios en este día, ¿no? Entonces quiero comenzar con una oración primero, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que un espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nosotros. Gracias por estar en este tiempo y que no solamente me ayudes a compartirlo, sino nos ayudes a recibirlo también en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bueno, quiero leer una escritura primero en Génesis 1, 26 al 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó pues Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, entonces quería comenzar aquí, porque Dios no solamente hace hincapié en esta escritura, que Él crea al hombre, no solamente hombre masculino, sino la humanidad de hombre y mujer. Es decir, que de Dios viene tanto el hombre como la mujer. Y a ambos, en estas escrituras, le da dominio sobre todo lo que se mueve, sobre toda su creación. Pero fíjense que no les da dominio sobre personas individuales. Es decir, que el hombre no tenía dominio sobre la mujer, no había una dominación en absoluto, sino que tenían una función de poder traer un orden que podía expandirse a nivel de todo lugar del globo. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros solamente pensamos que es hombre masculino que tiene el dominio. No, es hombre y mujer. Y obviamente el pecado trae una distorsión del plan que tenía como deseo o inicialmente lo que Dios quería que se hiciera entre los dos sexos, y trajo pues como consecuencia la dominación del hombre sobre la mujer. Entonces, la mujer, vemos en tiempos bíblicos y como podemos ver hoy en día, que muchas de las situaciones históricas y experiencias históricas de la mujer fueron de mucha opresión, y sobre todo en tiempos bíblicos. Pero en Gálatas, en Gálatas 3, versículos 28 y 29, Pablo hace hincapié de la redención de la mujer cuando dice que en Cristo Jesús no hay ni hombre ni mujer. Es decir, que en Cristo Dios nivela a los dos sexos y los trae nuevamente a lo que era inicialmente su deseo para ambos, ¿sí? Entonces la ayuda idónea para el hombre no era simplemente que hubiese alguien que ayudara al hombre a ser hombre, no, sino que era una ayuda complementaria donde los dos se hacían uno y cada uno tenía un llamado particular de Dios, pero en conjunto uno echaba fuera 1,000, dos 10,000, y esta pareja y esta sociedad íntima que Dios había creado, entonces así funcionaban, ayudándose con los dones que cada uno poseía. Qué tremendo es eso. Formaban en sí una sociedad de iguales con diferentes funciones. Entonces podemos ver que el plan inicial en Génesis 2, 18, 25, cuando Eva es creada, que ambos estaban desnudos mas sin vergüenza. Es decir, que tenían una vida
transparente y vulnerable unos con otros, donde podían tener una honestidad, una relación honesta y sincera, y podían entonces interlazarse y poder operar de esa manera a reproducirse y llenar la tierra. Ese era el plan inicial de Dios, y uno no dominaba sobre el otro en esta pareja. Y lo que debió ser una sociedad de mutuo beneficio terminó siendo una competencia entre los sexos, y ese nunca fue el deseo de Dios para el hombre y la mujer. De hecho, Él quería que ambos, en los 4 ríos que existían que salían del jardín de Edén, que fueran a los lugares, a las 4 esquinas del mundo, que de ahí saliera una raza celestial que llenara la tierra como en el cielo, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento vemos verdaderamente la nueva identidad que Dios tiene y la nueva función que Dios tiene para la mujer, y vemos como Dios la restaura, ¿sí? Ella en Juan 4 es nuevamente vestida en dignidad y en honra, cuando Jesús empieza a tener una conversación con una mujer en el pozo y envía a los apóstoles a que vayan a comprar comida, y él viola todas las leyes de su cultura inicial para conversar con esta mujer y darle, a pesar de todas sus circunstancias, traerle dignidad y honra a esta persona, ¿sí? En Lucas 7:38 vemos que esta mujer es la última que unge a Jesús para su crucifixión. También vemos que él rompe su caja de alabastro para que todo el perfume que ella había acumulado, que era el pago de un año, dicen algunos escritores históricos, para derramar ese perfume sobre la vestidura de Jesús, para limpiar sus pies, para ungir su cabello, todo esto para prepararlo para que Él fuera a ser crucificado por nosotros. Y Jesús le dice: mujer, en todo lugar donde tú vayas, esta historia va a ser hablada. Imagínense cómo restaura a Jesús la dignidad de la mujer, ¿sí? Ellos son los primeros testigos de la resurrección. Es María en la tumba, en Juan 20. Ella es la primera que ve a Jesucristo resucitado y habla con Él, y Él envía a ella que habla con los apóstoles y les diga: he resucitado, voy donde mi Padre, su Padre, voy donde mi Dios, su Dios. Así que ve y cuéntales a todos que yo he regresado. Y de hecho, ella es enviada en una misión apostólica para cumplir esta tarea, ¿sí? En Juan 4 nuevamente, y en Lucas 10:42 vemos que en público Jesús empieza a discipular a estas mujeres. La mujer del pozo es muy interesante porque Jesús le empieza a decir: yo soy el Mesías, yo soy el que tengo una bebida, que el que bebe de mí nunca va a tener más sed. Toda la revelación de adoración. Antes se adoraba en Jerusalén y en esta montaña, pero ahora mi Padre busca adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Imagínense todo esto a una mujer inconversa samaritana. Entonces Dios, y lo hace todo públicamente, discipulando y entrenando a esta mujer para que ella lo siguiera, y de hecho traerá toda la ciudad a Jesús. Dice en Joel 2, 28 al 29, y en Hechos 2 también, que habla de Joel, que en estos últimos días el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y sus hijos e hijas, hombres y mujeres, profetizarían. Imagínense, hermano, la primera vez en la historia hebrea donde el ministerio de hombres y mujeres estaba al mismo nivel, y la llenura del Espíritu Santo ya no era únicamente masculina, sino masculina y femenina. Entonces, de hecho, el bautismo reemplaza la circuncisión. Entonces no era únicamente el hombre circuncidado que era la señal del pacto, sino que el bautismo en
este tiempo presente, también la mujer entra en pacto con Dios por su propia identidad y en su propio sexo, y no solamente el hombre. Qué tremendo cambio de todo, porque Dios quería restaurar los papeles del hombre y la mujer como eran al inicio. Entonces podemos ver que, como dice en Hechos 1, 13 al 26, como hombres y mujeres participaban en la toma de decisiones, inclusive en Jerusalén, en el aposento alto. Podemos ver que ellos estaban ahí, habían 500 discípulos, después habían habían 120, perdón, y habían entre ellos mujeres, y ellos estaban escogiendo el nuevo apóstol y todas estas cosas. También podemos ver en Hechos 8, verso 3, 9, 1 al 2 y 22, versículo 4, que ambos sexos fueron perseguidos por el evangelio. Podemos ver que fueron y murieron por el evangelio. La historia está llena, repleta de todo, de las funciones y del precio que verdaderamente pagaron las mujeres por estar llevando el evangelio a todas las naciones. Vemos que en 1 Corintios 1:11, Chloe, y Colosenses 4:15, Ninfa, como ellas fueron honradas como líderes en las iglesias. Ellos eran, de hecho, líderes en la iglesia, dirigían de sus casas las casas de iglesia, pero en aquel entonces no habían templos, todos se reunían en casas. Vemos que Andrónico y Junía, hombre y mujer, se destacaban entre los apóstoles, dice Romanos 16:7. Es decir, que había mujer apóstol. Junía era una mujer apostólica, una mujer que era considerada grande entre los apóstoles. Y tremendo, porque hubieron muchas otras, pero basta decir que ella era considerada como uno de estos hombres tan poderosos en aquel entonces. Y de hecho, en 1 Timoteo 2:2, que es una escritura muy mal entendida, dice, Pablo exhortaba a Timoteo que encontrara hombres para que fueran fieles y él pudiera depositar sus enseñanzas, y esos hombres en torno depositaran en otros hombres esas mismas enseñanzas. Bueno, mis hermanos, la palabra griega que significa hombres, que aquí escrita, es la palabra anthropos, que significa tanto hombres como mujeres. Es decir, que había necesidad de buscar mujeres fieles para que discipularan a otros también. No era simplemente hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Dios quería que todo el mundo participara en el evangelio. Entonces, en el Nuevo Testamento podemos ver que habían apóstoles. Junia, déjame, porque quiero tan esto claro. En Junia, en Romanos 16:7, habían profetas en Hechos 2, 17 al 18, y había las hijas de Felipe, que eran 3 vírgenes, y las 3 eran profetas. Es decir, que eran mujeres que oían, veían, eran videntes de Dios. Habían evangelistas, porque eran los primeros testigos de la resurrección. Y en Hechos 18:26, 2 de Timoteo 1:5, Titos 2, versículo 2, vemos que ellas enseñaban, que ellas también evangelizaban, testificaban de la gloria de Jesús. Vemos líderes en casas e iglesias que eran pastorales, como Hechos 12, 16, Hechos 16, 13 al 15, y versículo 40, Colosenses 4, versículo 15. Todas estas eran mujeres que pastoreaban en sus casas e iglesias. De hecho, la segunda, en Juan, la segunda carta de Juan es escrita a una mujer escogida para que ella enderezara y ordenara ciertos asuntos en su casa e iglesia. Entonces vemos que también como ancianas fueron llamados como padres y madres. Es decir, que ellos, como dice Tito 2, versículos 3 al 5, que mujeres se comportaran
como era digno de su liderazgo sacerdotal. Imagínense, había mujeres que operaban según estas necesidades, ¿no? Según estos llamados bien claves. Entonces podemos ver o entender que han habido muchas malas interpretaciones de la Biblia, mis hermanos. Por ejemplo, te doy algunos por encimita, ¿sí? Primera de Timoteo 3:2 dice que todo anciano debe ser el esposo de una sola esposa. Bueno, en aquel entonces, hermanos, cuando esto es escrito, no hay récord que las mujeres tenían más que un esposo. Es decir, que esto no era una necesariamente amonestación a que el esposo solamente que a la esposa solamente pudiese entrar como anciano o como líder por ser esposa de un solo hombre, sino que en aquel entonces se practicaba el hombre teniendo varias esposas y de hecho decía no, simplemente ser esposo de una sola para dar así testimonio. Entonces no tiene nada que ver con la capacidad de la mujer de ser líder o no. 1 Timoteo 3:11 dice que las esposas debieran vivir vidas dignas. La palabra ahí es dignas y dicen esposa, pero la palabra ahí griega es june, que significa cualquier mujer, es decir, solteras, hermanas, en cualquier estado que te encontraras, que sirviendo al Señor, no necesariamente tenían que ser esposas o estar casadas, sino que como diácono, en la escritura de 1 Timoteo 3:11, podían ejercitar la labor de ser diaconisa sin tener que estar casada, sino ser simplemente una mujer fiel y llena del Espíritu como Dios mandaba. Otra escritura es 2 Timoteo 2:12. Dice que la mujer no debiera enseñar a ningún hombre y ejercer autoridad sobre este hombre. Pero esa palabra autoridad, significa auténtico. Es decir, que no tomara el lugar de otro, no usurpara lugares que no les correspondían. Entonces, no dicen que no tenga autoridad, que no enseñe, sino que no lo haga indebidamente. No porque no lo puede hacer, sino que hay maneras de hacerlo y hay maneras de no hacerlo. Entonces que no enseñar cuando era realmente la tarea de otro y tomar y desplazar al otro para que ellos fueran los que enseñaran. Bueno, eso es tanto un mandamiento para una mujer como es para un hombre, pero en este entonces era para la mujer. Y bueno, te veo en 1 Corintios 14, versículos 34 al 36, que la mujer debiera permanecer en silencio. Una escritura totalmente malentendida, porque en 1 Corintios 14, 31 dice que todos podemos profetizar. Entonces, Dios no está diciendo que la mujer no tiene que callarse, sino que está diciendo que animaron que todos profetizaran y que todos hablaban y expresaran. Y de hecho dice, ¿cómo va a ser que ustedes dicen que no se expresen y aún que no hablen y aún que ni siquiera canten? ¿Cómo es eso? Este es lo que está escribiendo el apóstol. ¿Cómo es eso? Si yo le estoy diciendo que todos pueden profetizar. Este es el contexto que está escrito esto. Que lo que Dios quería decir, lo que el apóstol Pablo quería decir era que no interrumpieran indebidamente y que no vinieran a otros a usurpar lugares que no les correspondían. De hecho, en 1 Corintios 11:3 dice que la cabeza de toda mujer es el hombre, pero eso no era, la palabra cabeza era la fuente de toda mujer, era hombre, y no era para crear una jerarquía, que el hombre estaba por encima de la mujer, sino que era para que no hubiera interrupción en el fluir de todo en el río, sino que había un deseo de suplir para que la mujer pudiera ejercitar todo lo que ella que cargaba y tenía en sí misma. Y de hecho en Efesios
Efesios 5:23, donde dice que la cabeza de toda mujer es el hombre, pero dice al final que Cristo es la cabeza sobre todos, es decir, que Cristo es la cabeza del hombre y de la mujer, no solamente de un solo sexo. ¿Verdad que es tremendo, hermano? Mire, Dios quiere traer y sanar la relación entre hombre y mujer, que no haya una competencia, sino que haya un complemento, que exista en la capacidad, la gracia que tiene la mujer para ver cosas que son relacionales. El reino de Dios es relacional, hermano. El evangelio es relacional. Las mujeres tienen ese sentido de lo que va bien en relación. Tienen un radar, mis queridos hermanos, para ver personas que ellas sienten, no saben cómo intelectualmente compartir, pero sí tienen un sentir sobre personas relacionalmente, que en un equipo de liderazgo es incalculable el beneficio de tenerlas presentes. La manera que ellos ven las cosas, la manera que ellas crean, la capacidad, por alguna razón Dios las hace tan fuertes que pueden dar a luz al hombre. Todo hombre viene de mujer y toda mujer viene del hombre. Hermano, mire, es esta unidad, esta unión entre ambas, es el deseo de Dios de traer esta unión sobre el planeta, y que nosotros como cristianos en este día, que ellos vean en nuestras familias, que vean en nuestras hijas, que vean en nuestras esposas y en nuestras ministras la gracia de Dios brillando sobre ellos, como Dios siempre deseó desde el comienzo en su jardín. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú rompas toda mala enseñanza sobre la mujer, que tú libres a la mujer de poder operar en cualquier don que ellos traen sin tener que preocuparse ni competir con hombres, sino que tú sanes esta relación de sexo para que ellos puedan, entre los sexos, para que ellos puedan entonces complementarse y que nuevamente se expanda y multiplique el reino en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.